Un programa de opinión. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. Puede contener escenas de sexo o violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Contiene subtítulos de apoyo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa de opinión. Muchas gracias por acompañarnos como todos los días a la una de la tarde por Telemedellín Aquí te ves, y como siempre lo decimos, en este espacio tocamos temas de interés para todos ustedes, y también, como estamos en directo, los invitamos a participar activamente, y lo pueden hacer a través de la línea telefónica 604-268-6033, línea telefónica que abrimos para escuchar sus opiniones, o si tienen preguntas para los invitados que habitualmente tenemos aquí en el programa todos los días. Hoy vamos a hablar de marihuana de uso adulto. Ya se ha debatido ampliamente el tema de la cannabis medicinal, los elementos o los componentes que tiene esta mata de la marihuana, pero para uso medicinal. Ahora el tema va más allá. Ya lo que se conoce como uso recreativo, uso adulto, de despenalizar esto para que se permita el consumo de este tipo de sustancias libremente, como ocurre en otros países del mundo. Antes de el tema de hoy, obviamente ya lo hemos anunciado, lo hemos hablado en otras oportunidades, pero hablándolo desde el punto de vista medicinal, el cannabis medicinal. Ahora estamos hablando de la marihuana de uso adulto. Para hablar de este tema tenemos invitados especiales como siempre. Nos acompaña Ingrid Tatiana Castaño, ella es toxicóloga clínica de la Universidad de Medellín. Gracias por acompañarnos, Ingrid. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a través de videollamada tenemos dos invitados más. Lina Naranjo, abogada especialista en derechos humanos. Gracias por acompañarnos, Lina, desde la ciudad de Pereira. Germán, muy buenas tardes, encantada de estar nuevamente en un programa de opinión, y un afectuoso saludo a los demás compañeros de panel en esta tarde. Y el representante Alejandro Ocampo también nos acompaña a través de videollamada. Representante, gracias por acompañarnos en un programa de opinión. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la gente que nos ve hasta ahora, a las demás invitadas e invitados. Un gusto estar con ustedes aquí en Telemedellín. Voy a comenzar con usted, representante, porque quiero que nos actualice sobre en qué vamos con esto del uso adulto de la marihuana. Hemos visto algunas audiencias descentralizadas en todo el país. Ustedes tienen una actividad aquí el viernes. ¿Cómo vamos en esto? Vamos muy bien, la actividad muy bien. Estamos haciendo audiencias públicas. Las audiencias públicas que hace el Congreso es la posibilidad de que la gente pueda interactuar con las normas, pueda dar ideas, pueda criticarla, pueda proponer cambios. Es la posibilidad de construir la ley con las personas, con la gente. De estas audiencias, muchos colombianos y colombianas, esta ley mejorarla lo más posible que sea. Cuando usted dice mejorarla, ¿qué es lo que no está bueno que merece mejorarla? No, hay momentos en la historia, o nuestra historia siempre ha sido, que las leyes se hacen de espalda a la gente, de espalda al pueblo. Nosotros queremos hacer esta ley con la gente. La audiencia pública es un mecanismo oficial donde lo que se hace allí queda en las actas del Congreso y sirve a nosotros para insumos para poder escuchar a las personas. Muchas veces uno tiene una idea y a lo mejor cuando le discute con la gente, con los cultivadores, con los empresarios, con los usuarios, puede mejorarse. Toda cosa en el mundo generalmente pues se puede mejorar. Y yo quiero con estas audiencias públicas escuchar a la gente. Las audiencias son para escuchar a la gente y permitir a la gente hacer cambios. Y muchos de esos cambios pueden mejorar la ley, pueden mejorar el espíritu y la forma, y la gente puede ser partícipe. Lo que queremos es que no sigan haciendo leyes a escondidas de las personas, sin que la gente pueda participar. Por eso hemos ido a varios sitios. Estuvimos en Toribío, en Tacuelló, alrededor de 10.000 personas participaron en nuestra audiencia pública. Estuvimos en Santa Marta, alrededor de unas 500, 600 personas participaron en nuestra audiencia pública. Mañana toca Bogotá, estaremos en la mañana y en la tarde. Esperamos entre los dos espacios, alrededor de 2.000 personas hablando sobre el uso adulto de la marihuana. Y es un espacio para ir construyendo con la gente lo que nosotros consideremos. La gente tiene ideas importantes, puede tener críticas, aportes, hay especialistas en la materia, hay usuarios, y la ley debe comprender esto en el espíritu de la sociedad.
y que pueda, digamos, ser la mejor ley para todos los sectores. Bueno, le recordamos a nuestros televidentes que pueden participar llamando a la línea telefónica 604-268-6033. ¿Qué piensan de este proyecto del uso adulto de la marihuana? ¿Están de acuerdo o no? ¿O tienen preguntas para nuestros invitados? Sus llamadas son bienvenidas, por supuesto, como todos los días. Ingrid, una pregunta. Cuando hablamos de estas sustancias, es común escuchar a la gente decir la marihuana no es tan peligrosa como otras drogas, como otras estupefacientes, dicen las autoridades, como otras sustancias, porque es más suave, porque no genera adicción. ¿Qué podemos decir sobre esto? La marihuana es una sustancia que tiene dos componentes grandes, y uno es el tetracannabinoide, que es el que da el efecto alucinógeno, y otro es el cannabidiol, que es el que actualmente le damos las propiedades medicinales. La sustancia tetracannabinoide, digamos que como otras sustancias, provoca cambios a nivel neurológico, ¿cierto? Y digamos que ahora lo que optamos, o por lo que estamos, digamos, nosotros los toxicólogos, ¿cierto? Nuestra área, sabemos que el uso es frecuente y optamos y queremos un uso responsable, ¿cierto? Una producción responsable, y que los usuarios, como bien lo mencionó el invitado previo, sea de forma responsable. Sepamos de dónde sale, cuánto porcentaje tiene esas sustancias y cuál es el uso que le dan las personas, ¿cierto? No solo medicinal, sino también de uso recreativo. Y como es una sustancia alucinógena, tiene cambios a nivel neurológico que finalmente van a ocasionar una adicción, sea la marihuana como cualquier otra sustancia, el tabaco, la cocaína u otras sustancias adictivas. Muy bien. Lina, ¿estamos preparados en Colombia para hablar de este asunto ahora? Nos falta mucho como para entender realmente que en otros países ya nos llevan mucha ventaja sobre esto. ¿Cómo estamos? Pues Germán, yo creo que por lo menos estamos mejor de como estábamos hace 10, 15 años, ¿sí? Cuando ni siquiera hablábamos del medicinal. Digamos que la apertura que se dio a partir del año 2016, por lo menos empezó a poner en nuestras bocas y en nuestras mentes qué es el cannabis, para qué sirve el cannabis. Cada vez escuchamos con más frecuencia consultas, entonces yo creo que por lo menos estamos más preparados. La verdad, celebro notablemente que se hagan estas audiencias públicas, porque yo creo que son un espacio no solamente para que la gente aporte, sino también para que la gente pregunte. Es decir, hay que hacer pedagogía, y por eso es que desde el mismo proyecto de reforma constitucional, el proyecto de acto legislativo, establece la obligación a cargo del Estado precisamente de hacer formación y prevención. Mire, Germán, cuando las cosas no se regulan, no se informan, bien sea porque estén prohibidas o bien sea porque estén permitidas. Y le voy a poner los dos ejemplos. En el momento en que el Estado empezó a hablar muchísimo más del alcohol y a poner muchísimo más, digamos, obligaciones a cargo de los proveedores, nos hemos informado mucho más. Lo tengo que decir, yo menor de edad llegué a entrar a discotecas y a mí me llegaron a vender aguardiente. Hoy aún con esta cara me han llegado a pedir la cédula. ¿Por qué? Porque estos establecimientos... Es en serio, representante, es de verdad, en años de Medellín me pidieron la cédula. Pero eso ¿qué demuestra? Que los responsables del expendio de esta sustancia se lo están tomando en serio. Y entonces, asimismo, pues si a una vieja como yo le piden la cédula, imagínese a un joven. Entonces eso implica prevención. Y me voy al otro extremo, de las sustancias no reguladas. Hace muy poco no teníamos ni idea del veneno que nos estábamos metiendo con el azúcar. Hoy por lo menos el Estado ya entró a regularlo, por lo menos a través de establecer unas obligaciones de información de los contenidos de azúcar, de los contenidos de sodio, de los contenidos de grasa. Entonces, definitivamente, sí a la regulación, y sí creo que estamos muchísimo más preparados de lo que estábamos hace 10 o 15 años para abordar esta conversación. Representante Alejandro Ocampo, ¿cómo sería este proyecto? ¿Qué diría realmente? ¿Qué es lo que se permitiría y qué no frente a este uso de la marihuana, de uso adulto? Bueno, lo primero que decía es que yo a Lina también le pedía cédula. Ha hecho una muchachita. Este proyecto tiene 4 elementos.
Tiene 4 elementos. El primero son los derechos humanos. Es decir, que la gente no tiene por qué ser estigmatizada por fumarse un porro de marihuana. Es decir, la gente tiene unos derechos a libre personalidad sin hacerlo a las demás personas. 2, a que no pueden seguir siendo perseguidos y estigmatizados las personas que son usuarios de marihuana. Y 4, y muy importante, a acceder a un producto de buena calidad. En algunos casos hemos visto cómo el análisis que le hemos hecho a algunas flores de marihuana contienen glifosato, herbicidas, pesticidas, chichi de perro, popó de humano, en fin, cosas que hacen en verdad daño al cuerpo humano y no es sí lo que desarrolla la planta. 2, en Colombia se puede comprar marihuana. Usted puede ir a donde un jíbaro y comprarle y a usted no lo retienen ni lo detienen. El problema es para el jíbaro. Usted la puede sembrar hasta 20 plantas en su casa sin ningún problema. Y 3, puede además fumársela donde usted quiera. Entonces, ¿qué es lo único que no se permite hoy en Colombia? Adquirirla legalmente. ¿Quién la adquiere? La adquieren solamente, que la venden solamente los grupos ilegales. El comercio ilegal la vende de manera ilegal. Entonces la gente se expone en las calles, en las noches, en los parqueaderos, en las ollas, para conseguir una dosis de marihuana que necesita. Esa parte le hace cambio. Uno es que sea una venta regulada, legal, que pague impuestos, con trazabilidad del producto, sin grupos criminales, que sepamos quién la siembra, que pase por un análisis de laboratorio y que no tenga, digamos, mayores problemas de seguridad cuando la estamos vendiendo. Es decir, una venta legal a través de licencia. El tercero, permite además industrializar la cadena. Yo utilizo ropa de marihuana generalmente, zapatos de marihuana, camisas de marihuana, corbatas de marihuana, medias, con el fin de que también no solamente para fumarse, también se puede industrializar, se pueden hacer otros elementos. Estamos hablando del cáñamo. Perdón. Sí, de cáñamo, pero también de las semillas. Por ejemplo, yo promociono cervezas que hacen distintos emprendimientos con las semillas, que no tienen un carácter, ese tema, aceite. Es decir, la marihuana nos da mucha posibilidad de hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos produciendo, que se pueda industrializar. 4, el tema va a tener un tema de impuestos. Se va a gravar con el 20% la venta, pues, de la flor de marihuana, y el 50% del impuesto va a ir dirigido a una política de recuperación de habitantes de calle, personas que andan en situación de indigencia de calle porque el consumo problemático los lleva a perder su familia, su vida, y hoy no hay una política del Estado que los pueda recuperar ni reactivar en la vida civil, social, familiar, laboral. Y no tiene sentido hablar de regularizar la marihuana o legalizarla, como dicen algunos, y no ayudar a la gente que ha caído por consumo problemático, ha perdido su vida por una falta de política de drogas más eficiente en el país. La última parte es una parte donde le permite a muchas personas que están presas por 25 cigarrillos de marihuana pues salir de la cárcel. O sea, no tiene sentido que algunas madres que han sido utilizadas para llevarle marihuana al esposo a la cárcel o por distintas razones lo han hecho, pues estén pagando 5 o 6 años por darle comida a su hijo, mientras que el gran capo sigue libre, mientras que el negocio va a ser legal, no tendría sentido, y mientras que los grandes corruptos del país andan libres. Es como una cosa que no tiene sentido, y lo que hace es llenar las cárceles, y en las cárceles una persona sana que llega porque carga o vende 25 o 30 cigarrillos, aprende más vicios y no se resocializa. Okay. La producción va a ser muy importante, porque el 50% de la producción en Colombia, o de las licencias para producir, se las vamos a entregar a víctimas del conflicto, campesinos e indígenas que tienen preexistencia de marihuana hace más de 7 años y medio y donde se ha ido el conflicto. A la gente que ha puesto el dolor y los muertos, que ha sido secuestrada por las armas, para que pueda, vendiéndolo hoy, no llegue una multinacional o una empresa grande, un hombre con plata, y desplace lo que ha sido la economía campesina forzada de muchos años en grandes sectores de Colombia. Ingrid, se escucha también muy frecuentemente decir a las personas que la marihuana es la puerta de entrada a drogas más duras. ¿Eso es cierto? ¿Se cae fácilmente en la adicción a otras drogas por consumir marihuana?
Pues realmente, como les mencioné, pues digamos que la molécula provoca cambios a nivel pues neurológico que provoca la adicción, pero sería irresponsable mencionar que eso da pie a entrada para otras sustancias, ¿cierto? No es una cosa que se haya demostrado y realmente lo que uno ve en la práctica actual es que los usuarios, hay personas que usan solamente marihuana sin tener, hacen su vida social normal sin tener uso de otras sustancias. Entonces sí hay un cambio neurológico que sabemos por el uso crónico de la marihuana, pero no hay evidencia que demuestre que si usas marihuana pues tienes la predisposición a otras drogas, ¿cierto? Probablemente como estamos expuestos a la sustancia se hagan conductas irresponsables, ¿cierto? Cuando se sobrepasa, pero eso pasa con el alcohol igual, ¿cierto? Entonces creo que hay que ser cautos porque tanto el alcohol como la marihuana genera cambios a nivel neurológico, pero porque tú consumas alcohol no podemos decir que entonces si consumes alcohol vas a probablemente tener riesgo de otra sustancia. No, esas conductas irresponsables frente al consumo irresponsable de la sustancia puede predisponer a que yo me exponga a otras sustancias, pero no dar pie a que quede adicta a otras. Preocupa, Ingrid, es que estas personas cambien su comportamiento pues ante el consumo de cualquier sustancia, comportamiento que se vuelvan agresivos o que para conseguir el dinero pues lleguen a inclusive hasta robar a una persona o a matarla para quitarle sus pertenencias. Esa es otra de las dudas que hay en este tema tan delicado. Eso digamos que para nosotros hace parte de un diagnóstico que se llama trastorno por uso de sustancias y la tenemos con cualquier sustancia adictiva, desde el alcohol, la nicotina, que son reguladas, hasta otras sustancias como el THC, marihuana o cocaína u otras sustancias, ¿cierto? Pero eso hace parte de unos criterios diagnósticos de una enfermedad que se llama trastorno por uso de sustancias, de cualquier sustancia, como la hipertensión, la diabetes, y requiere un tratamiento, un seguimiento y requiere pues ayuda médica, ¿cierto? Pero creo que el tema definitivamente ahora es esos usuarios que tenemos, esos pacientes que tenemos, cómo ayudarlos, ¿cierto? Al que consume, cómo lo va a hacer de manera responsable, y al que ya tiene el trastorno por uso de sustancias, cómo vamos a ayudarlo desde la parte multidisciplinaria para que pueda salir de ello. Lina, usted ha asesorado pequeños empresarios en el tema del cannabis medicinal y en alguna oportunidad en este mismo programa hablábamos de las dificultades que tenían ellos frente a las grandes empresas que tienen todas las ventajas. Y escuchamos al representante hablar de que esto pagaría impuestos, de que las víctimas tendrían parte del manejo de estos cultivos, de estos negocios. Es decir, ¿cómo evitar que esto se convierta en otra mafia, en solo unos cuantos haciendo esto y que no sea la posibilidad de que muchos puedan explotar la producción de la marihuana? Germán, antes de contestarle su pregunta, permítame aquí hacer una referencia a un programa anterior, también de un programa de opinión, el último que hicimos, creo que fue a comienzos de noviembre del año pasado, invitar a quienes nos ven a esta hora a que busquen ese programa, porque de hecho en ese programa estuvimos con un médico que explicó por qué inclusive es muchísimo más nocivo a nivel neuronal, a nivel cerebral, el consumo de alcohol que el consumo de cannabis. Dicho eso, en relación con su pregunta, Germán, a ver, yo creo que aquí hay un aprendizaje ya que se está evidenciando en él o los proyectos de ley que se han estado presentando, más que en el de acto legislativo, porque ese es lo que crea un marco regulatorio, digamos, en los proyectos de ley, donde se establece, como bien lo decía el representante Ocampo, una participación mínima de unos determinados grupos poblacionales, como las víctimas del conflicto, como nuestros indígenas, por ejemplo, del Cauca, de la Sierra Nevada, que tienen un aprendizaje. Aquí, ya que usted menciona también mi trabajo previo con la industria del cannabis medicinal, pues yo sí creo que también se debe tener en cuenta a los pequeños empresarios. Y cuando yo digo pequeños empresarios, no me estoy refiriendo estrictamente a los que en el marco de los decretos 613 y 811
se denominan pequeños y medianos empresarios. No, me refiero a empresarios colombianos que sin haberse circunscrito a media hectárea, que era básicamente el parámetro para determinarlos como tal, tienen empresas pequeñas para las cuales ha sido muy difícil competir precisamente con estas empresas grandes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la regulación inicial fue tan amplia que todos de alguna manera creímos que todo el mundo podía participar. Claro, la regulación del cannabis medicinal inicialmente no nos hablaba, por ejemplo, de toda la cantidad de certificaciones que se requieren para el acceso a los mercados internacionales, ni una cantidad de procesos que se tienen que adelantar, digamos, dentro del marco interno. Entonces yo creo que también ahí vale la pena tener en cuenta por lo menos un porcentaje de quienes aspiren a esas licencias para que se pueda hacer una ampliación de los actuales licenciatarios de cannabis medicinal a la venta de cannabis para uso adulto. No a todos, puede reservarse a colombianos, puede reservarse a empresas de determinados capitales. Yo creo que con esas prevenciones, por eso, Germán, es que es tan importante regular, porque en la medida en que hay regulación, hay control, y así se puede hacer precisamente un control de daños futuros. Y otra cosa que también quería anotar, discúlpeme, en relación con algo que también mencionaba el representante Ocampo hace un rato, y es, digamos, desde una perspectiva también de derechos humanos, esta discriminación y este señalamiento que hay en relación con el consumo, como si entonces fuera bueno consumir alcohol y no fuera malo consumir cannabis. Pero hay otra discriminación ahí, Germán, y es que entonces prácticamente en la medida en que el consumo está permitido y es ilimitado, porque una cosa es que usted pueda cultivar 20 plantas, otra cosa es usted cuánto puede consumir, usted se puede consumir la cantidad que quiera, pero aquí se está generando una discriminación para los consumidores que no pueden cultivarlas, que no todo el mundo puede cultivar cannabis, bien porque no sabe, bien porque no tiene el espacio. Entonces son solamente esos que no la pueden cultivar los que están obligados a comprárselo a los mercados ilegales. Entonces era ahí también otra razón más, digamos, desde una perspectiva adicional de derechos humanos para decirle sí a la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia. Muy bien, tenemos en línea a Consuelo Escobar desde Guayabal. Consuelo, gracias por comunicarse con nosotros. Bienvenida a un programa de opinión. La escuchamos. Buenas tardes, doctor Germán. Para dar mi opinión con relación a lo que se está opinando referente de cada uno de los profesionales, pienso que hay algunos de los profesionales, por ejemplo la toxicóloga tiene toda la razón en lo que está manifestando, porque los otros profesionales quieren defender unas consecuencias que se presentan con estos alucinógenos. No los llamamos, les estamos como escondiendo que medicinal. Eso es una máscara que están colocando ahí, porque al ser medicinal está produciendo un alucinógeno a nuestro organismo, en nuestro cerebro, donde da unos comportamientos diferentes. Entonces, ¿cómo queremos esconderle al mundo, al país, esa mentira de vender? Nos hablan de que deja unas ganancias, pero ¿cómo buscamos unas ganancias sabiendo que le estamos haciendo daño a nuestra juventud, a nuestros niños, a nuestros adultos? Porque el que lo busca, es verdad, lo quiere utilizar. Dicen que moderadamente, que con responsabilidad, pero si se pierde la responsabilidad con el licor que es permitido, ahora dígame con eso que a mí me pareció la importancia que decían ahí, cómo transforma al ser humano estos productos, cómo los cambian, cómo los hacen en la necesidad. Mire, cuando decían que se toma moderadamente, no, cuando se consume el cannabis
se dice que va aumentando la necesidad, así como cuando nos da un dolor de cabeza. Nos tomamos una pasta de 500 miligramos, ya sentimos que esa no me hizo el efecto, entonces ya voy por una de 1000. Así mismo va a aparecer con esta sustancia. Entonces no enmascaremos a la mentira que se está escondiendo ahí. Muy bien. De todas maneras, muchas gracias. Piensen, lo que se está engañando es al país por unas necesidades de algunos, puede ser económicas o unos intereses que se está buscando, pero ahí no hay ninguna que beneficio para la población, porque ese beneficio económico se le está haciendo daños al país, que bien, para ayudarle a la misma población. En este momento tenemos muchos lugares acá en Medellín que se le ayuda a la población. Algunos van porque quieren, otros no lo buscan. Entonces, qué rico que sea la necesidad de que no enmascaremos una cantidad de mentiras sin necesidad. Muchísimas gracias, Consuelo, por comunicarse con nosotros. Yo quiero darle la palabra al representante Alejandro Ocampo para que le respondamos a la televidente que está hablando de enmascarar detrás de un proyecto el tema medicinal. Sabemos que son dos cosas distintas, pero nos gustaría que le aclarara, por favor, Alejandro. Hombre, es el tema de la información y la falta de la pedagogía que hay en Colombia. La marihuana medicinal, mi señora, en verdad no trae efectos psicoactivos en las personas. El CBD, digamos, no transforma la psique ni cambia los sentidos ni altera. No, tiene otros componentes que son medicinales y se utilizan para otras cosas. Entonces, a la gente habla hoy de la marihuana porque nos falta mucha información desde el desconocimiento. No es cierto que, digamos, la gente cuando fue marihuana se vuelva ni violenta, o sea, son cosas totalmente contrarias. Pero lo importante es lo siguiente: la gente tiene derecho a fumar marihuana y mucha gente hoy fuma marihuana. El último estudio dice que son alrededor de 9 millones de colombianos que dijeron que consumían marihuana. Esas 9 millones tienen unos derechos. Sin contar los que no dijeron. Sin contar los que no dijeron el marihuano de closet que hay. O sea, ¿cuánta gente hay hoy que fuma marihuana y que no ha dicho, pero que muchos sabemos que fuma marihuana? Un amigo mío dice: Alejito, qué buen proyecto porque en cada familia hay un marihuanero. Yo no sé si es verdad o no, pero la verdad son una cantidad de marihuaneros de lo que tenemos en Colombia. Y esa gente tiene unos derechos, hay que darles seguridad. Y es darles un producto de buena calidad, que no arriesguen sus vidas, que paguen impuestos. Ellos no van a dejar de ser marihuaneros porque no hagamos esta ley. La gente va a seguir fumando marihuana y seguramente aumenta y disminuye el consumo. Por el contrario, esta ley tiene que el 50% de los impuestos será para los territorios, es decir, ciudades, municipios, departamentos, para invertir en promoción y prevención de la marihuana. Cuando la gente vaya a comprar marihuana a un dispensario o a una farmacia canábica, va a tener un cartel grande, que dice: si usted quiere dejar de ser dependiente de la marihuana, si considera adicto, si considera necesita ayuda profesional, llame a este número. Porque también tiene que servir para eso. Pero lo que no podemos negar es la realidad de la vida. Hoy la gente, con ley o sin ley, va a seguir consumiendo marihuana. Lo que estamos haciendo es regulando, poniendo reglas de dónde se puede fumar, de quién la puede vender, de quién puede acceder a ella. Pero, por ejemplo, hoy cualquiera, no pasa nada que un niño salga con un bareto hoy. A partir de nuestra ley, quien le venda marihuana a un niño enfrentará una gran cantidad de años de cárcel. Y eso es importante, es decir, los sitios de donde se pueden consumir, donde se puede conseguir. Elina, esta ley permite que solamente personas colombianas puedan producir marihuana. Y las empresas que la venden son empresas que tienen que ser conformadas por personas colombianas para proteger la mano de obra, el producto y la labor de muchos colombianos y colombianas que viven aquí, puede tener una salida. Tiene una invitación al gobierno nacional a que tenga que abrir canales internacionales para poder exportar la marihuana. Vamos a hacer estudios, tiene un espacio de acuerdos de estudios entre lo público
decir, la nación, municipio, gobernación, con universidades, con EPS, para hacer estudios clínicos y poder desarrollar fármacos en Colombia. El problema en lo medicinal fue que a la gente no le contaron que esto era un negocio para 4 personas y que para poder entrar en el negocio del tema medicinal necesitaba INVIMA, estudios clínicos, que la fitomedicina y los fármacos necesitaban un desarrollo distinto hasta de cómo se cultiva la flor. Aquí estamos tratando de que se pueda dar, de que hayan acuerdos entre el Estado y entidades públicas y productores para poder desarrollar una droga. Cuando hablo de droga, son fármacos, ¿no?, que puedan tratar distintos problemas que hay en el mundo. Colombia tiene la potencialidad de hacer eso, queremos aprovecharla, queremos aprovechar este momento que existe en el mundo y aprovechar un marco regulatorio para poder, uno, que mucha gente pueda tener desarrollos diferentes, no solamente al recreativo, pero el recreativo, digamos, es la base fundamental de este proyecto, donde la gente tiene hecho una información de qué hace la marihuana, qué cosa es, qué puede producir, y todo este tema que, digamos, la gente tiene un derecho en el mundo. Estados Unidos ya avanzó en eso y gran parte de Europa, pero acá por una doble moral seguimos restringiendo derechos de unas minorías y grupos específicos frente a varios temas. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Lina me estaba levantando la mano también, me imagino que Ingrid quiere aclararle a la televidente la inquietud que tenía. Una pequeña pausa y ya volvemos.